Hermano, así como un impío como Saúl estaba tramando el mal, odiando, aborreciendo a un recto de corazón como David, de la misma manera va a pasar con nosotros. La Biblia lo dice, hermano, que vamos a ser odiados por causa de Cristo. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Recientemente el pastor Juan Manuel Vaz ha compartido un sermón en su iglesia local, Caminando por Fe, titulado Cuando los cimientos son destruidos, basado en el Salmo número 11. Un sermón en donde nos recuerda a nosotros verdades importantes acerca de las consecuencias que nosotros vamos a sufrir por causa de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Un sermón que en evidencia es importante nosotros atesorar a nuestro corazón. Y es por eso que quise compartir un segmento, un fragmento de este sermón para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas en cuanto a la verdad de que por causa de Cristo vamos a sufrir horrenda persecución. El sermón basado en el Salmo 11 nos recuerda, así que como David fue perseguido por ser recto de corazón, también nosotros seremos perseguidos por causa de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y de que ahora nuestras vidas le pertenecen a Él. Y como la persecución, los sufrimientos por Cristo es algo que el creyente va a padecer, es algo con lo que nosotros como cristianos estaremos cada día más relacionándonos. Me parece importante compartirte este segmento de este sermón. Espero que sea edificante como lo ha sido para mí y que el Señor nos ayude a seguir haciendo su voluntad en Cristo Jesús. Vamos a verlo. Ahora, ¿qué le está pasando a David? David está siendo perseguido por los malvados, por los impíos, por los injustos. Mira cómo sigue el Salmo 11, el versículo 2 dice: porque aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. David nos hace un dibujo de lo que le está pasando. Él está siendo perseguido por Saúl, pero para que nosotros lo entendamos, dice que los impíos tensan el arco. Cuando tú vas a lanzar una flecha, lo primero que haces es estirar. Y cuando más fuerte quieres que salga la flecha, más intensidad haya en la flecha, sabes que tienes que tensar más y más y más y más. Así David dice que están haciendo contra él. Así David dice que los impíos hacen sobre los justos. Y además dice un detalle, que lo hacen en la oscuridad. Que no se ponen cara a cara con el arco, que a oscuras están tensando el arco. David está sintiendo una traición. Dice: están tramando contra mí en lo oscuro. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero se esconden, hablan entre ellos para encontrarme y matarme. Pero David lo lleva a un ámbito mayor. David no ha dicho contra mí. David no ha dicho Saúl contra mí. David ha dicho los impíos contra los rectos de corazón. Hermano, así como un impío como Saúl estaba tramando el mal, odiando, aborreciendo a un recto de corazón como David, de la misma manera va a pasar con nosotros. La Biblia lo dice, hermano, que vamos a ser odiados por causa de Cristo. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora vemos que en países árabes hay odio contra los cristianos. Vemos que en lugares como la India hay odio contra los cristianos. Vemos que en Corea del Norte hay odio contra los cristianos. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que llegará un día que vamos a ver España odiando a los cristianos, que vamos a ver Francia odiando a los cristianos, que vamos a ver Perú odiando a los cristianos, Argentina odiando a los cristianos. Yo sé que muchos ven Colombia y dicen: no, aquí hay un montón de iglesias. Por ahora llegará un día que todas las naciones os van a odiar. Porque las naciones se van a ir pudriendo, el libertinaje va a crecer, las leyes van a ser las mismas y solo habrá un pueblo en medio que dirá: eso está mal, eso es pecado, no podéis vivir así, y lo odiarán. Tu familia no te va a odiar mientras te calles, pero cuando tu primo, el que te presenta a su novio, le dices: primo, eso es pecado, eso está mal, tu primo te llamará homófobo y te odiará. Cuando tu familiar te presente a su novio con el que vive en fornicación y tú le digas: eso está mal, te odiará. Mientras estés callado no habrá odio, pero cuando la iglesia alce la voz, cuando hablemos de pecado, cuando llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo, seréis odiados de todos por causa de Jesús. Esa es una realidad. El único cristiano que no será perseguido es el que no parezca cristiano.
Eso tenlo claro. Si en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el ámbito familiar no vas a recibir ningún tipo de persecución o tribulación, es porque no parecerás diferente a ellos. Porque el mundo ama lo suyo, pero las tinieblas odian la luz. Hermanos, nosotros solo seremos odiados cuando seamos más como Jesús. El que se calla, el cobarde, el que vive parecido a ellos, se ríe de los mismos chistes, calla cuando pecan delante de él, enmudece cuando se burlan de la fe y cree que eso es ser cristiano, porque ser humilde no es ser cobarde. Cobarde y humilde es diferente. Porque puedo corregir con humildad, puedo decir que está mal con humildad, pero el cobarde no dice nada. Quedarse callado ante una blasfemia, ante un ataque a Dios y a nuestra fe, no es ser humilde, es ser cobarde. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Eso es una realidad. Pablo fue a la cárcel porque fue humilde, pero no fue cobarde. Pedro fue a la cárcel porque fue humilde, pero no fue cobarde. Y Jesús fue crucificado porque es humilde, pero no es cobarde. Y si tiene que decirle a unos líderes religiosos, sepulcros blanqueados, por fuera estáis bien, pero por dentro estáis muertos, lo dice. Con humildad, pero lo dice. El cobarde no es perseguido. Las falsas iglesias no serán perseguidas. Es más, vas a ver gente mundana diciendo, me cae bien ese predicador. Mándame más vídeos de ese predicador, que me gusta. Y tú dirás, ¿por qué? Porque no confronta el pecado. Pero entonces le estás mandando vídeos de un falso predicador. Porque cuando la verdad es predicada, o te enfadas contra ella o te rindes a ella. Pero la Biblia dice que el impío no puede prevalecer en la congregación del justo. Si un mundano está entre nosotros, aquí, tarde o temprano, o se enfada y busca una iglesia que se acomode más a su pecado y esté a gusto, o se convierte. Pero aquí no aguantará. O se irá con rabia a un lugar donde irá, en esa iglesia no son tan religiosos. Se puede ir a Hillsong, o se convierte. Pero no aguantará. Porque no soportará que le estén llamando pecador y pecador y pecador y pecador y pecador y pecador y se quedará tranquilo. Verá que solo tiene una alternativa. O me voy porque ya me estoy agobiando, o me rindo a Cristo y vivo para su gloria. No hay dos vueltas, no hay dos opciones diferentes a esas. Si un mundano se siente bien con los sermones que se predican en esta iglesia, es que el evangelio no está siendo predicado. Porque ningún hombre o mujer que ama el pecado se siente bien cuando le dicen que se va al infierno por eso. Se va a sentir mal, confrontado. Confrontado. Por eso seremos odiados, por el nombre de Cristo, por la verdad de Cristo. Sufriremos, pero no sufriremos de otra manera, sufriremos como cristianos. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Si sufres porque entraste ilegal en un país y te deportan, eso no digas que es por la persecución. Se llama por ilegalidad. Si sufres porque no pagaste impuestos y ahora después de 5 años, que recuerda que las revisiones son 5 añitos, que la carta no te llega hoy, ni el año que viene, porque Hacienda es lista. Hacienda dice, si lo aviso este año, el año que viene lo hace bien. Pero el 5.º año le pego el palo de los 5 años mal hechos. Te lo digo yo. Te lo digo yo, que tú puedes estar haciendo las cosas mal. Cuando te llegue la deuda, te embarguen la casa, te quiten el coche, te arranquen de tu salario la mitad cada mes hasta que la pagues. Pastor, estoy sufriendo por causa de tu sinvergüencería, no de Cristo. Eso es robar, no deberías estar ni aquí ofrendando si es dinero sucio. Date a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aunque César sea malo, es lo que toca. César nunca es bueno. Pero que nunca, no haya un César aquí. Me refiero al gobierno, ¿no? ¿Creen que a mí no me duele trabajar duro y que cada 3 meses, ¿qué pasó? Esa gente no trabaja y me quita de lo mío. Yo trabajo por mí, por él. Duele. Tenemos 2 opciones, hacer como el mundo, trampas, engancharnos a la luz, al agua, ocupar una casa, o hacer lo correcto, aunque duela, pero tener la conciencia en paz delante de Dios, que todo lo ve y todo lo va a juzgar. Yo prefiero la conciencia tranquila. Aunque aquí viva peor, la gloria me espera. Pero si sufrimos por esas cosas, es para tener vergüenza. Si sufrimos porque somos groseros, maleducados, mentirosos y me quedo sin amigos por eso, es para avergonzarse. Aquí dice Pedro que uno no se debe avergonzar si sufre como cristiano. Si tu sufrimiento es por tu fe, por tus principios, por tus valores, por proclamar el evangelio, ahí no tengas vergüenza, dale la gloria a Dios. Porque lo mismo ha pasado Cristo y sus discípulos siempre. Pero si el sufrimiento es por tus pecados, sí, avergüénzate, arrepiéntete y no peques más.
Seremos perseguidos como David es perseguido. Los que hacen lo recto, los que proclaman a Cristo, recibirán sobre ellos el odio de los impíos. Ahora, llega una gran pregunta. Gloria a Dios por la vida del pastor Juan Manuel y gloria a Dios por la predicación fiel de su palabra. Quiero brevemente resaltar al menos tres cosas que el pastor Juan Manuel explicó en el segmento que hemos visto de este sermón. Quiero repetirte el título del sermón. El título del sermón es Cuando los cimientos son destruidos y está basado en el Salmo 11. Pero quiero resaltar tres cosas al menos del segmento que hemos visto de este sermón. La primera, y es que la tribulación, la persecución es algo que va a ser de forma general a todo creyente. Todo creyente sufrirá la persecución. Y recuerden que el pastor Juan Manuel resalta algo del Salmo 11 en el versículo 2, y es que dice que los impíos aborrecen a los rectos de corazón. Y nosotros, en el contexto de toda la Escritura, debemos recordar que ser recto de corazón significa alguien que ha sido circuncidado, alguien que ha recibido la gracia salvadora en Cristo Jesús. No es alguien que no peca, no es alguien perfecto, porque el propio David pecó contra el Señor. Pero hablamos de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que ha recibido un nuevo corazón ahora en Cristo Jesús. Y esto es algo que a todo creyente le ha pasado. Por eso el pastor Juan Manuel resalta esto, que la persecución no era solamente algo para David, no era solamente algo para los apóstoles. La persecución es algo que todo cristiano, todo creyente, en todo lugar sufrirá. Y que los rectos de corazón seremos odiados por los impíos. Es decir, este mundo siempre nos aborrecerá, no querrá nada con nosotros. Por tanto, hacemos mal en intentar de una forma humanista querer ganarnos el afecto y un lugar en este mundo, cuando no es nuestro deber. De hecho, la Escritura afirma una y otra vez que en la medida en la que más se manifieste odio hacia nosotros, mejor será para nosotros. Porque dice, por ejemplo, la Escritura en Filipenses capítulo 2, que esto, es decir, que el impío nos aborrezca, que el mundo nos aborrezca, es una buena señal de que nosotros somos de Jesucristo, de que hemos sido salvados, pero es una mala señal para ellos, porque eso quiere decir que vendrá juicio y condenación para ellos. Pero otra cosa más que resalto en este primer punto que quiero resaltar es que el aborrecimiento será a los rectos de corazón. Y una persona que está en Cristo tiene un nuevo corazón, con nuevos anhelos y nuevos deseos. Un corazón que es contrario a los deseos y anhelos de este mundo, y por ello seremos aborrecidos. Es decir, si tu corazón no anhela las cosas de Cristo, si tu corazón no anhela la santidad, no anhela lo que Dios anhela, entonces no serás aborrecido. Y si no eres aborrecido, pregúntate si tienes realmente un corazón recto. Y como repito, esto no quiere decir que eres perfecto y sin pecado. Me refiero a que es un nuevo corazón que hemos recibido en Cristo Jesús. Hay una gloriosa y muy marcada diferencia, cambio de vida ahora para todos los que estamos en Jesucristo de Nazaret. Lo segundo que quiero resaltar de este segmento es que el pastor Juan Manuel afirmó una cosa muy importante. El pastor Juan Manuel afirmó que en la medida en la que nosotros nos comportemos como cristianos, en esa misma medida seremos nosotros odiados, sufriremos persecución. En la medida en que más nos parezcamos a Cristo, en esa misma medida el mundo más tendrá aborrecimiento por nosotros. Y esto es algo muy importante. Porque, amados hermanos, estamos en un mundo que está en tinieblas, en iniquidad e injusticia. Y nosotros tenemos un llamado de ser luz y sal en este mundo. Y en la medida en que nosotros así lo seamos, entonces, como dice la Escritura en Juan capítulo 3, el mundo ama más las tinieblas antes que la luz. Y por eso aborrecen la luz. Por eso seremos aborrecidos. En la medida en que nosotros seamos más como Cristo, en esa misma medida, nosotros también seremos aborrecidos. En la medida en la que más comprometidos estemos con el Señor, con el servicio a la iglesia, con el ministerio que nos ha dado el Señor, en la medida en la que nosotros más estemos consagrándonos al Señor, en esa misma medida veremos más y más reproche contra nosotros. Pero, en este mismo punto también resalto lo que dice el pastor Juan Manuel, que nosotros seremos odiados, pero seremos odiados por seguir a Cristo, por ser como Cristo. Y no puede venir el odio por el pecado, por una vida imprudente, por una vida de malas decisiones. De eso no se trata. Si tú estás recibiendo consecuencias de tu pecado, es eso, son consecuencias de tu pecado. No son consecuencias de seguir fiel a Jesús de Nazaret. Muchas veces perdemos trabajo, muchas veces se nos trata mal, y a veces es porque tenemos que evaluar si realmente hay en nosotros algún carácter, alguna actitud que no es propia de un creyente y que por ende, de forma general, a las personas les desagrada. Hay personas que son muy bordes, que son groseras. Hay personas que comparten la verdad pero sin misericordia. Y esto no es a lo que nos ha llamado el Señor.
El odio debe venir por fidelidad a Dios, fidelidad a Cristo, por alzar la voz de la verdad en misericordia, por predicar las verdades del Evangelio y por vivir una vida santa, piadosa y justa delante de los ojos de Dios, no por las consecuencias de nuestro pecado. Así que debemos examinarnos y evaluar de qué manera estamos caminando en este mundo. Y lo último que quiero resaltar, y el tercer punto es este, que la persecución no es algo focal o local en ciertos lugares. La persecución es algo que en mayor medida estaremos sufriendo en todo lugar del mundo. En todo lugar. En todo lugar hay impíos. En todo lugar hay personas que están apartados de la gloria de Dios. Y esto no es solamente en Corea del Norte, no es solamente en los países árabes o en países islamizados, no es solamente, por ejemplo, en países africanos. Esto es una verdad que nosotros experimentaremos, es decir, la persecución y la tribulación, en la medida en que nosotros también vivamos para la gloria de Dios en Cristo Jesús. En esa misma medida que nosotros consagremos más nuestra vida al Señor Jesucristo, en esa misma medida vamos a sufrir la persecución. Y esto es algo que debe ser honroso, tal como el pastor Juan Manuel lo resaltó citando la carta de Pedro, que debemos sentirnos orgullosos, honrosos de sufrir como cristianos, y no sufrir por causa de nuestros pecados. Es decir, el sufrimiento es algo que debe traer, según las Escrituras, a nosotros felicidad, dicha. Debemos sentirnos bienaventurados, debemos sentirnos nosotros dichosos. Y eso tiene mucho que ver con lo que también el pastor Juan Manuel resaltó, de que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y esto es muy importante y debemos nosotros evaluar nuestro corazón. Y aquí yo también me meto. Si yo no estoy experimentando sufrimiento porque estoy guardando mi vida, entonces debo examinarme muy bien. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque la cobardía por querer guardar mi vida es una cosa que no es de la Biblia, no es bíblico, no es del reino de los cielos, no es conforme al fruto del Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a ser valientes en el Señor Jesucristo, a tener denuedo. Y es algo que el fruto del Espíritu Santo opera y obra en cada creyente. Por lo tanto, si nosotros no estamos sufriendo, también debemos evaluar si es por una razón de que estamos siendo cobardes y estamos teniendo temor a los hombres por querer guardar nuestra comodidad y nuestra vida. Realmente para mí este segmento, esta predicación, este sermón fue muy edificante y por eso quise compartirlo contigo y yo espero que contigo también lo sea, así que te animo a que lo puedas ver completamente en el canal de YouTube de la iglesia Caminando por Fe y así puedas ser edificado. Si el video ha sido edificante, te invito a que le des like, lo comentes, lo compartas y si no lo has hecho, suscríbete al canal para que lleguemos a más personas. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo y nos vemos en otra oportunidad.